Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy Juan Riley desde la ciudad de Los Ángeles. Hoy transmitiendo como siempre, desde mi trabajo. Un saludo cordial a todos. Y nos acompaña nuestro estimado amigo y hermano, el hermano Luis, aquí presente. Y pues le doy el tiempo para que se presente y nos dé un saludo a todos. Hermano. Dios los bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Luis Zambrano Alfinger. Ahora sí manejo los dos apellidos porque tuve que manejar dos perfiles de Facebook por necesidad de los bloqueos en Facebook. Y también me encuentro en el país de Venezuela. Me encuentro en la zona oriente del país, zona muy caliente por el petróleo, áreas petroleras, pero no creo que tenemos mucho dinero, porque suena así. Y en esta noche también queremos continuar con lo que es la cristología. El tema sobre la unión hipostática me viene porque es algo tan importante, es algo tan prescindible. Y hablando de herejía, todo lo que tiene que ver en contra de las dos naturalezas de Cristo y de la persona de Jesucristo también. Entonces, si quiere, hermano, me apoya también allí, en lo que Sí, mi pueda. hermano. Sí, claro. Ay, permiso. Vamos a empezar. Usted comienza con su parte y ya después usted me permite a mí y ya le apoyamos. Amén. Amén, hermano. Bueno. Pues, le doy el lugar, hermano. Sí, bueno, voy a mostrar esto que tengo aquí. Esto para mí es una joya. Se ve bien allí. Esto les digo, yo lo he utilizado anteriormente. Tengo también el otro de la Trinidad. Lo utilicé para explicar el nestorianismo. Esto es curso de formación teológica evangélica. Es el número 4, la persona y obra de Jesucristo. Este que está aquí, este es de Francisco La Cueva, del teólogo Francisco La Cueva. Este es un curso teológico. Yo tengo el de escatología, de premilenialismo también de Francisco La Cueva. Tengo el de José Grau, que también murió, pero el de amilenialismo. Tengo el de pastoral también. Tengo varios. El de eclesiología me gustaría tenerlo, o sea, son varios. Y en este tengo abierto exactamente ahorita, en este momento, el tema en la lección 14. Voy a utilizar el libro porque noto de que mayormente la gente pregunta o cree que es que uno está inventando, o es que uno tal vez se saca las cosas de qué sé yo, las inventa. Entonces, mayormente todo esto tiene un índice. Para aquellos que no entienden, el índice de dónde he sacado el libro se maneja al final y he sacado de una biografía bien extensa. O sea, esto no he sacado nada más de Francisco La Cueva. Entonces, al final aparece todo. En lo que es el tema, la unión hipostática, yo voy a utilizar este libro. Voy a aprovechar el tiempo. Voy a empezar leyendo el tema en sí, la unión de las dos naturalezas en Jesucristo. Comienza Francisco La Cueva a hablar. En Cristo hay una sola persona en dos naturalezas. Este es el tema número 14, capítulo 1, del mismo tema de la unión hipostática. El Concilio de Calcedonia definió en términos precisos a la fe cristiana sobre este punto. En efecto, el Nuevo Testamento nos presenta claramente la unicidad de la persona de Cristo, así como la clara distinción de dos naturalezas. Yo entiendo que el Concilio de Éfeso es el que declara el Teotocos. El Teotocos también es importante, aunque no es el tema. En el Teotocos se proyecta que es increíble. Es increíble, habría que sacar otro estudio. Se proyecta que María es madre de Dios y también se refuta el nestorianismo. El nestorianismo del Concilio de Éfeso era 1431, este de Calcedonia es 1451. El de Éfeso viene ya hablando de las dos naturalezas. La gente que trata digamos, de
de contraargumentar el tema, voy hasta tener que nombrar personas. Por ejemplo, hay un hermano que él goza de mucha popularidad porque, bueno, no sé, creo que es que tiene buen, ¿cuál sería la palabra? Cuando maneja mucha la política. Sí, tiene muchos parlamentos políticos. El hermano es nestoriano o neonestoriano. Esto comienza por tratar de refutar la mariología. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto proviene de Éfeso. Ya en el concilio de Calcedonia se proyecta hacia lo que es en realidad la unión hipostática de las dos naturalezas, pero en Éfeso lo que es hablar de la deidad de Cristo y de la muerte de Cristo, que ya eso yo lo expliqué, que quien muere es el logo encarnado, no nada más la parte humana de Jesucristo, muere Dios, o sea, muere el logo encarnado, porque la unión hipostática es inseparable, eso hay que recordarlo, tampoco se fusiona. Entonces, en Éfeso se toma en cuenta la parte, y esto es introductivo, la parte del Teotocos, que es madre de Dios, pero no es mariología, se protege es la cristología, en contra de los nestorianos. Por eso es que hoy en día nosotros a veces llamamos neo-nestoriano, que significa nuevo nestoriano, a algunos hermanos. Por ejemplo, cuando estaba muy sonante este tema, porque esto parece se vuelve moda, yo estoy fuera de la moda, aunque ya yo he debatido bastante este tema, yo hablaba con algunos hermanos y hasta hubieron pastores que creen que cuando uno habla del Teotocos está hablando de mariología. No, se está hablando de la deidad de Cristo y de la muerte de Cristo y de que María fue portadora de parir al Logos encarnado. Bueno, entrando ya en el tema de la unión hipostática, que es Calcedonia, en Calcedonia aparecen los monofisistas. Los monofisistas eran los de Utico. El utiquianismo, ellos por eso se llaman monofisistas. Ellos llevaban mono de uno, a Jesucristo solamente a una sola naturaleza. Mientras que los nestorianos, porque la gente siempre pregunta, ¿y esos términos de dónde salen? Los nestorianos llevaban a Cristo a dos cuartos, un Cristo humano y un Cristo deidad. Siempre yo lo catalogo así, meten a Jesucristo en dos cuartos, los nestorianos. Mientras tanto, el antónimo es los monofisistas. Los monofisistas llevaban a Jesucristo en una sola naturaleza. Es decir, que se fusionó la naturaleza. Ellos decían que después de la resurrección se fusionó. O sea, ya era Cristo Dios, algo así. O hombre Dios, algo así. Se fusionó la naturaleza y eran como que ya una sola. Eso no existe. La unión hipostática no se fusiona. La unión hipostática tampoco es dos naturalezas que son 50 y 50, no. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Después de la resurrección, Jesucristo toma un cuerpo glorificado. Entiéndase que sigue siendo Dios. Lo que sucede es que el cuerpo es glorificado, sigue siendo su cuerpo. Los docetistas, que era lo que decían, que al parecer hoy en día son los testigos de Jehová, diciendo que Jesucristo no resucitó en cuerpo. Yo he debatido también ese tema con ellos. Los docetistas decían del agnosticismo que no se podía mezclar el pecado con la carne, etc. Y ellos decían que Jesucristo era un espíritu como que un Gasparín, digo yo. Entonces, cuando Juan dice en su carta, creo que es Juan capítulo 4, en su carta, que el que niegue que Jesucristo vino en carne es del espíritu del anticristo. Entonces, cuando se está hablando de este término, está hablando del docetismo y de los gnósticos, Entonces, lo que es Calcedonia, y hay que explicar todo esto bien, porque es que la gente no quiere entender. A mí lo que me molesta es que la gente cree y presume que sabe del tema. ¿Por qué digo que me molesta? Porque yo, por ejemplo, ahorita, tiempo presente, abro el Facebook, coloco una postulación de María Madre de Dios, o de la muerte de Cristo, o de la unión hipostática, o no, de la unión hipostática no, y comienza la gente a reprenderme, que soy católico romano, que no conozco cristología, y aquí estoy, creo que llevo 8 videos enseñando cristología. Esto yo lo he debatido, y lo debatí con un
con un monarquista que es mezcolanza completa, que es venezolano y vive en Chile. La unión hipostática yo la debatí. Entonces, cuando hablamos de Calcedonia, el monofisismo colocaba a Jesucristo en una sola naturaleza. Los de Eutico, ellos tenían que entender que Jesucristo era dos naturalezas, entiéndase bien. Se trata de la unión hipostática. Hipostasis significa en hebreo 1:3 sustancia, naturaleza, esencia. Eso también aparece en Filipenses capítulo 2. Pero bueno, sigo leyendo aquí. No queremos decir que el verbo de Dios se uniera a una persona humana. Eso es como demoníaco, es. Pero yo he escuchado, lo voy a nombrar a Carlos Veloz diciendo este tipo de temas, o el mismo Moncada, hablando de este tipo de temas así como que no lo han estudiado. O la gente que nunca ha leído este libro, o no sé, o sea, entonces hablan del tema como que no, fue que el Logos tomó una posesión. Suena extraño, o sea, y tal vez no tengo las grabaciones, porque mayormente eso se llevaba en debates en Messenger. Hoy en día los debates son en TikTok, en los gallineros de TikTok, lo llamo yo. Hay un testigo de Jehová que habló sobre la unión hipostática referente a que dónde estaba eso en la Biblia. Bueno, la Biblia de manera progresiva, porque estos concilios se tuvieron que llevar en contra de las herejías después de Nicea, del 325, la Biblia habla de la unión hipostática de las dos naturalezas. Ya lo voy a demostrar por la misma palabra de Dios. Entonces, leyendo aquí, volviendo aquí, dice de esta manera: no queremos decir que el verbo de Dios se uniese a una persona humana, sino que posee una naturaleza humana íntegra y perfecta, la cual existió y subsistió desde el primer momento de la concepción. Interesante. En la persona única del Hijo de Dios. Es decir, Jesús no es un hombre que llegó a ser Dios. No, eso es adopcionismo. Piñero es adopcionista, no sabía, pero lo vi. Piñero el español, el que dicen que es gnóstico, pero el tipo tiene buenos libros. Se puede leer de acuerdo al tema. Pero, es decir, Jesús, un hombre lleno, llegó a ser Dios. No, sino un Dios que llegó a ser hombre. Juan 1:14, sin dejar nunca de ser Dios. ¿De qué se trata la unión hipostática? Por unión hipostática entendemos una unión que no solo es persona, sino que se realiza precisamente en el núcleo mismo de la persona. Tengamos en cuenta que la personalidad no es un elemento más de la naturaleza, sino el sujeto que atribuye la responsabilidad de ser persona. Así que el término que la cierra dentro de su propia subsistencia personal. Ahora bien, la unión de las naturalezas se entiende por naturaleza el conjunto de elementos, propiedades esenciales que se hacen de un ser, según la especie. Para aquellos que tal vez no entendieron esta parte, la naturaleza no es una persona. La persona es el ser completo. La persona no es precisamente, en este momento estamos hablando del único ser que ha tenido dos naturalezas, que es Jesucristo. El teantrópico, el ser teantrópico. La naturaleza no es una sola, no es persona. Naturaleza son las propiedades, lo que pertenece a esa persona. Él tenía las dos naturalezas. Él tenía la deidad, ya eso lo hemos hecho aquí en video, la deidad de Cristo, y en esta parte, más que todo, la humanidad. ¿Por qué? Porque los griegos tenían a decir que Jesucristo era un semidios. O sea, un semidios estilo la mitología de ellos, estilo Zeus y toda esta gente, que todavía hoy en día judaizantes creen eso, que nosotros presentamos un semidios. Sigo aquí, miren, las pruebas de la unicidad de Cristo. Bueno, esto en realidad sí se entiende. Cristo era un hombre, las consecuencias de la unión hipostática. Este libro está interesante, yo lo he leído, súper interesante. ¿Cómo puede ser Jesús un hombre perfecto sin personalidad humana? Tremendo. Vamos a ver otro temita por aquí. El misterio de la unión hipostática. Esta es la lección 15.
Importancia de entender el misterio de Cristo. Aquí nombra varios autores. También hace preguntas de acuerdo al tema. Dificultad que implica el misterio. Referente a todo esto es increíble. La gente llamándome cuando nunca me llama. Bueno, me disculpa. Vamos a lo que enseña la Biblia, porque como siempre la gente... La Biblia no enseña eso. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso no existe en la Biblia. Miren, véase bien. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de naturaleza y de esencia. Cristología, o en 1:1. El Logos era Dios, el Logos estaba con Dios, con espros, ¿verdad? Relación íntima, estaban los dos. Entonces tenemos a un 1:3 que dice que la gente de la creación era Él, Jesucristo. El Logos es Jesucristo. Juan lo enseña. Tenemos Filipenses capítulo 2. ¿Por qué dije lo de Juan? Porque Él es Dios. El Logos es Jesucristo, el Logos era Dios. Eso no hay que dudarlo. Y ahí tenemos la naturaleza divina. En lo que es la naturaleza humana, para entrar a Filipenses, fíjense bien. Tenemos Hebreos 2:14, carne y hueso, hablando de que Él padeció. El problema que implica, y esto y que por si acaso algunos no han visto los otros videos, o tal vez se meten, o tal vez por primera vez ven a este aquí hablando, y entonces dicen, ¿de dónde este loco saca eso? El problema de lo que es negar la unión hipostática en la muerte de Cristo, es decir, que nada más murió la parte humana. Que decir que murió la parte humana, estoy dividiendo a Jesucristo. Ya eso lo he explicado antes. Murió el Logos encarnado, es decir, Dios. La gente tiende a decir tonterías como de que la eternidad no muere, de que es imposible que Dios muera, colocando al Hijo como que si fuera el Padre. Pero en el tema estamos hablando de cristología, no del Padre. Estamos hablando de la muerte de Cristo. ¿Por qué decir esto? Porque no se puede dividir la humanidad de la deidad. ¿Entiende esto? Entonces, Él era carne y hueso. Él padeció como hombre. ¿Qué pasó con Jesucristo? Él lloró en la muerte de Lázaro, porque tenía unos sentimientos, unas emociones. Ahí mismo lo dice, en Juan 11, cuando Él llora por su amigo Lázaro. Él lloró porque todos lloramos, como ser humano Él lloró. Él en Lucas 2:40 dice, crecía en sabiduría. Mire, el adopcionismo es que cree que Jesucristo recibió la deidad después, en el bautismo, en el año 30 después de Cristo. El adopcionismo es eso. Pero el niño Jesucristo, el que aparece en Lucas 2, él tenía la deidad de Dios. No, pero es que era un niño, eso era imposible que no la tuviera. O sea, a veces yo soy irónico, hermano, porque es que a veces uno escucha cosas o lee cosas que uno hace así. Esto es imposible que la gente no entienda esto. Si el Logos era Dios y en la concepción era Dios, o sea, el que nació era Dios. Quiere decir que el niño era Dios. El de Lucas 2. Que era un niño, era Dios. No, pero es que no puede ser que un niño sea Dios. Hermanos, si el Logos era Dios, el que nace era Dios. Así de sencillo. ¿O es arrianismo entonces? Negar que el niño era Dios. En Mateo 4:2 tuvo hambre. El Señor tuvo hambre. Bueno, yo ahorita cené, pero de repente más adelante vuelvo a cenar más hacia el tiempo de las 10 de la noche, 11 de la noche. En 19:28, Juan 19:28, tuvo sed. El Señor tuvo sed. Este hombre que caminó y que fue misionero 3 años
tuvo sed, se cansó, el Señor se cansó. En Juan 4:6, se cansó y tuvo que descansar, y ahí fue donde vio a la samaritana, que le pidió agua y ya usted sabe, ríos de agua viva. En Mateo 8:24, el Señor durmió, el Señor durmió, el Señor estaba cansado y durmió. ¿Durmió en dónde? En la barca. Ya voy para la parte de Dios. El Señor caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. Siendo una persona normal y corriente, el Señor caminó sobre el agua. Cuando digo normal y corriente, estoy hablando de que era un ser humano que lloró, que se cansó, que tuvo sed, que tuvo hambre. El Señor sudó como gotas de sangre cuando iba a morir. Sudó. El Señor era omnisciente. Él sabía lo que había en los corazones de los fariseos. Cuando he debatido con judaizantes, que son, en realidad son arrianos, pero son judaizantes con una mezcolanza de judíos y tal, y todo, y bla, 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 bla. Yo les pregunto, ¿cómo es eso que Jesucristo era omnisciente? Si el único que ve los corazones es el Padre Yahweh. Bueno, sí, lo que pasa es que recibió el poder del Padre, siempre dicen eso. Calcedonia refuta el monofisismo. Calcedonia refuta a esta gente y a la palabra se me enreda en la lengua. Bueno, los coloca de herejes, igual que los nestorianos. Ellos, para mi pensar, se estaba creando la cristología no desde una perspectiva de que era nueva, porque estaba escrita en la Biblia. Además de eso, estos concilios cristológicos, cristocéntricos, iban definiendo otros temas, por ejemplo el del Espíritu Santo, y podemos hablar después del tema del Teotocos en otro video, que se habló también del tema del canon y del tema del Espíritu Santo. Ahora, en lo que es esta unión hipostática, ¿en dónde aparece? ¿En dónde está eso? Muéstrame los versículos. A mí me gusta hablar así porque yo vengo mucho de los debates y la gente, o sea, yo digo, hermano, miren, yo he leído la Biblia varias veces. Ahorita no la leo, ahorita la estudio. Yo he leído la Biblia y aquí, como decimos en Venezuela, hoy estuve un poco con muchos modismos. Yo soy cristiano y he leído la Biblia desde que tengo 17 años. Yo no soy un chamito, un muchacho. Entiéndase eso. Entonces, yo he leído la Biblia varias veces. Entonces, uno a veces lee en Facebook la gente y uno dice, ¿tú no sabes que eso está en la Biblia? O uno dialoga con alguien y uno se le queda viendo los ojos y tú no sabías que eso estaba en la Biblia. La gente se queda así. La gente pregunta, ¿en dónde está eso en la Biblia? Filipenses capítulo 2. Muéstramelo. ¿Tú sabes lo que dice? No, dice la gente, ¿no? Yo hago especie de monólogo, diálogo. Entonces, Filipenses capítulo 2, cuando yo debatí, este monarquista se defendió en un griego marabarista mamarracho, porque él habla del griego de Wallace, y Wallace cree en la Trinidad, y entonces este tipo, igual que el otro, que el testigo de Bafrán, hablan de los que creen en la Trinidad y que refutarnos a nosotros. En el griego, a Robertson, a E.T. Robertson, a Wallace, a Danny Wallace, a Danny Stiffer, a toda esta gente que cree en la Trinidad, supuestamente para negar la Trinidad. Es como el que debate soteriología y utiliza Calvino para negar que Calvino creía en Calvino, algo así, algo raro. Entonces, cuando yo recuerdo debatí con este muchacho, le saqué Filipenses 2 y le dije, ahí están las dos naturalezas. ¿Dónde? Una, siendo en forma de Dios, Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios. La otra, siendo
como siervo, se humilló. Ahora, la de siendo en forma de Dios. Siendo allí es la existencia. Sin ir al griego, esto es una cuestión de lógica. Siendo, está hablando de la existencia. Es la perra mía la perra, que yo no sé por qué ella es así. Entonces, si habla de existencia, está hablando de esa eternidad, yendo en forma de Dios, no en forma de otro Dios. No. Ay, ¿de cuál Dios está hablando? Del único que hay. Del único que existe. Una de las cosas que uno se cansa de leer en la universidad, en lo que es solo eso, es que ellos, para poder tratar de hacer muñecos de paja, cada rato dicen que nosotros creemos en dioses. Bueno, también sucede con los testigos de Jehová. También sucede con los judaizantes que ahora también se meten a este tipo de debate. Entonces, cuando uno pregunta, ¿siendo en forma de Dios o siendo en forma de otro Dios? Hay un solo Dios. Cuando dice en forma, es del griego morfe. Esto es naturaleza, esencia. Entonces, cuando habla de Dios, está hablando de un solo Dios, que es Yahweh. Siendo en la naturaleza, en su existencia, en lo que Él es, en su eternidad, de Juan 1, siendo en forma de Dios. ¿Se entiende esto? Está fácil. Por eso es que Él dice en Juan 10:30, yo y mi Padre, uno somos. Entonces, los que supuestamente tratan de refutarnos, saltan a Juan 17 cuando está hablando que la iglesia es una sola. Sí, en comparación o en paralelo a la unidad, no hay problema. Pero en el griego, cuando dice yo y mi Padre, uno somos, está hablando en esas palabras de la misma naturaleza. Está hablando de la misma naturaleza, no de la misma persona. Ahí se utiliza palabras en griego de aquella naturaleza, que también aquí habla en Filipenses capítulo 2. Tal vez más adelante, si Dios lo permite, que se pueda permitir, uno muestre con el griego, pues con aquello que a veces muestra la gente de logos calogos y todo esto, para que la gente se dé cuenta que uno no está mintiendo. Entonces, cuando está hablando en Filipenses capítulo 2, se muestra la evidencia de dos naturalezas. La naturaleza humana, la cual yo estoy nombrando, y la naturaleza divina, la cual también se nombró. ¿Se fusionaron? No. ¿Se amalgamaron? No. ¿Se mezclaron? No. ¿Se separan? No. No. No, no hay nada de eso. No hay una mezcolanza de la unión hipostática de que la naturaleza se entrejuntó y se hizo una masa de... No, eso es falso. El monofisismo parecer creía en eso. Y el monofisismo tuvo que ser refutado en Calcedonia. Cuando se logra hacer entonces ya el credo de Calcedonia, los credos ya se estaban levantando. Creo que el Calcedonia es el cuarto concilio, si no me equivoco. Algunos meten el de Jerusalén, de hecho, capítulo 15 sería el quinto concilio, pero no, este es el cuarto concilio de cristología, de cristocéntrico, ¿no? Desde Nicea, el concilio grande, porque también había concilios pequeños. Me acuerdo que Carlos Velón me preguntó, ¿cuántos obispos había? 613, 640 por allí. En aquel momento no le respondí porque no era el tema, pero él me hace esta pregunta dudando de los concilios. Diría Mónico, es nuestros concilios. Martín Lutero y Jean Calvino aceptaron todo esto también. Quiere decir que nosotros como protestantes reformados también lo aceptamos. Bueno, no es que yo sea reformado, porque algunos me negarán como reformado por no creer en el paubautismo, pero otro tema. Soy bautista. Entonces, cuando hablamos de los concilios, estamos hablando que son universales. Son para toda la iglesia de Cristo, la iglesia ortodoxa, porque la iglesia griega también cree en este mismo tema. No hay división en estos temas. Si no me equivoco, la división nace, bueno,
es en el sigma, después, siglo después, en el siglo XI, si no me equivoco, 1050, algo así creo. Me corrigen si me equivoco en esto. Entonces, cuando hablamos de la unión hipostática, ya abarcando más hacia acá, los arrianos eran los que dudaban de la deidad de Cristo. Esto se tuvo que ir refutando, se tuvo que llevar a la naturaleza, porque hay dos tipos de herejía en esto. La herejía de negar la naturaleza de Cristo y la herejía de negar la persona de Cristo. La persona de Cristo, estamos hablando de los universitarios, y de los arrianos en lo que es la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos hacen todo lo posible. Mire, usted puede compartir cualquier doctrina con cualquier persona, pero cuando llega a la parte de cristología, esto se vuelve, aquí es que comienza, me ha pasado, aquí comienza horrible. Cuando yo comparto con testigos de Jehová, que se puede hablar, se puede dialogar, pero cuando se llega a la parte de cristología, de la naturaleza de Cristo, hasta ahí llegó los diálogos. Entonces, los arrianos, ¿qué creían? Que Cristo era creado. El docetismo negaba la encarnación de Cristo. Es del término doqueo, que significa parecer. Los gnósticos eran los que creían en este tipo de dualismo. No comiences. Entonces el dualismo, ellos lo creían que no había esa, por eso es que decían que Jesucristo era imposible que no pecara, porque decían que la carne no podía estar con todo esto. Eran filosofías de los primeros siglos, los gnósticos. En Juan, primera de Juan 4, del 1 al 13, es que dice, escrita creo que en el año después del 95, es que dice que el que niega que Jesús no vino en carne, esta es doctrina anticristo. ¿Por qué lo digo? Porque no puedes decir, como decían ellos, que Jesucristo no vino en carne o resucitó en carne. Ahora bien, era cuerpo glorificado, sí. La naturaleza no es persona. Hay una parte que siempre me han preguntado, de acuerdo al tema, ¿cómo es eso que Jesús, siendo Dios, fue tentado por el diablo? En la esfera humana, en lo que es su encarnación. No dejó de ser Dios, pero fue tentado por el diablo. Entonces dicen, pero es que Dios no puede ser tentado de nadie, pero en el término de Cristo, siendo en su esfera humana, él fue tentado. Siendo Jesucristo, ¿sabe que es la segunda persona de la Trinidad? Ahora, cuando habla de que Dios no puede ser tentado, está hablando en lo que es el Padre. Yo no estoy dividiendo, por si acaso. Santiago está hablando del Padre. Dios no puede ser tentado por nadie. Ni nadie tienta a Dios. Pero cuando se habla de Jesucristo tentado, se está hablando en la esfera de Jesucristo encarnado. Jesucristo en su naturaleza de deidad fue tentado. Ajá. ¿De qué se despojó Cristo? Yo he leído un libro sobre este tema que lo llevan a Juan 17, cuando él dice, Juan 17:5, glorifícame tú desde el principio con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuese. No lo estoy leyendo, lo estoy parafraseando. Entonces algunos dicen que está hablando de su gloria. Creo que F.F. Bruce lo dice, creo que Matthew Henry también lo dice, cuando ya hacen este paralelo de que se despojó Cristo. Bueno, se despojó de ser Rey de Reyes y Señor de Señores en el sentido humano, pero él nunca pierde los atributos divinos. Vuelvo y repito, él caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. Eso es todopoderoso. ¿Por qué? Porque había una tempestad y la calmó. La calmó. Él hizo que el agua fuera vino. En el primer milagro que hizo, en la boda de Canaán. Creo que es Juan 2. Él hizo muchos milagros
Fue el primero que empezó a echar fuera demonios. Jesucristo. Jesucristo, siendo hombre, conocía los corazones. Jesucristo sabía los pensamientos de ellos. Cuando se sentaban a la mesa, él conocía los pensamientos. Él era de verdad, yo siempre quedo asombrado cuando leo los evangelios, de la forma como el Señor respondía. O sea, es una manera tan sorprendente que ahí sí yo digo, wow, nadie como Jesucristo. Cuando le llegan con la moneda para tentarlo, y entonces él dice, muéstrame una moneda, y ¿de quién es la cara? El rostro de la moneda, del César. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La gente lo malinterpreta, ¿no? Pero bueno, el Señor tenía esa sabiduría, ¿no? De poder conocer todo. Era Dios, siendo hombre, tenía las dos naturalezas, de que se despoja de su posición. Ahora, hay algo que se llama la keinoxia, yo lo he explicado con anterioridad. El vaciamiento no es literal, es metafórico. ¿Qué estoy queriendo decir? El vaciamiento no elimina los atributos, sino, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que me gustó que escuché. Hay un hombre, creo que lo escuché de un dominicano, si no me equivoco. Hay un hombre que puede ayudar a unas hermanas, un hombre fuerte, a levantar unas sillas, pero él se queda con los brazos cruzados y no quiere ayudar. Bueno, si él quiere ayuda a las hermanas a levantar las sillas, así pasaba con el Señor Jesucristo, con sus atributos divinos. Él tenía que morir en la cruz y él no tenía que llegar y decir, soy Dios, como piensan los testigos de Jehová. Aquí estoy yo, soy Dios. El Señor limita, pero es Él, limita, siendo hombre, sus atributos divinos. Él mismo lo hace. O sea, el mismo Señor, siendo Dios, dice Filipenses, no llegó y dijo, yo soy Dios, porque Él fue humilde. Es necesario entender la unión hipostática. Ahora bien, vamos a los argumentos en contra. Si existe estos argumentos hablando de lo que es la herejía, hablando de lo que es decir que usted tenga un debate con alguien porque la persona le va a hacer preguntas, yo siempre digo, y lo he aprendido es, llévame a un solo tema. Siempre cuando dialogamos con personas de este tipo de herejía, dan vuelta por muchos temas, hablan de la Trinidad, hablan del Espíritu Santo, o sea, qué molesto. Hablen de un solo tema. Si vas a hablar conmigo de la unión hipostática, estás hablando de Jesucristo. Es como el que habla del Teotocos. Empieza a hablar de María, pero es que el Teotocos, aunque nombra a María, el tema era Cristo. El tema era saber si Jesucristo nació siendo Dios y si tenía las dos naturalezas, siendo el Logos encarnado. El tema es que se tiene que llevar a lo que enseña la Biblia y lógicamente a la lógica argumentativa. ¿Por qué la lógica argumentativa? Voy a colocar un ejemplo. Tienes entonces a un Jesucristo que es humano, pero también tienes a un Jesucristo que es Dios. A ver, ¿Jesucristo es Dios? Sí, lo creen algunos. Jesucristo es humano. Todo el mundo va a aplaudir, va a decir que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra mente nuestra mente racional entienda de que este hombre tenía estas dos naturalezas bajo la unión hipostática, la hipóstasis? Entonces, si la gente no entiende esto, se lleva también a la historia. Tiene que entender que todo esto viene de la historia de las herejías, porque a veces yo cuando dialogo con alguien, o trato de buscarle la mezcolanza que trae, porque estás hablando de Nestorio, después, o sea, a veces trae muchas mezcolanzas.
Y las personas parece que supuestamente que son estudiados y no lo son. No conocen la historia de la iglesia, no conocen lo que yo estoy dialogando hoy, hablando esta noche. Entonces lo que comienzan es hablar de que la Biblia dice el subordinalismo. Entonces comienzan a hablar y hablar. Y hay que tratar de que la persona lleve el tema a un solo tema. O sea, no es que me vas a hablar de círculos y a repetir lo mismo. Bueno, sí, ya, se acabó entonces. Espero que me entienda lo que estoy queriendo decir. Si la unión hipostática es importante, según frase feliz, ya citada por la introducción, bueno, leo aquí Francisco Lacueva. En efecto, el misterio de Cristo es coronación del plan de Dios para la salvación del hombre. Pues Cristo mismo es la expiación personal, 1 de Juan 2:2, con relación al abismo producido en el pecado entre el hombre y Dios. Isaías 59. Él es nuestro pontífice, puente, en su propio ser Dios hombre, y en su función mediadora, 1 Timoteo 2:5. Acababa la función, pues, en su encarnación. El verbo es trascendental para la humanidad. Jesucristo subsiste y es la persona del Hijo de Dios. Colosenses 2:9, hablando de su deidad, de su sustancia divina. Fíjense que existe más profundidad en esto, pero yo siempre lo trato de llevar de una manera práctica y sencilla, porque ahí es cuando comienzan las preguntas que cómo Jesucristo pudo haber sido un hombre con dos naturalezas. Bueno, Dios lo permitió. O sea, estamos hablando de que ya estaba en el plan de Dios, porque él tenía que morir en la cruz, como siendo Dios y siendo hombre. O sea, no estoy dividiéndola, ¿no? Sino que estoy hablando de el Logos encarnado muriendo en la cruz. Entonces sí, comienza la gente a razonar, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? Bajo la lógica de que no puede existir un hombre con doble naturaleza, pero es lo que enseña la Biblia. Y nosotros respetamos la palabra de Dios. Si la naturaleza humana la tenía, porque entonces a este hombre se le permitió tener atributos divinos, porque era Dios, pero no era un semidios. A mí me suena como a 50%. Resucitó en su cuerpo humano glorificado, primicia de la resurrección. Fue tentado. Él fue un espíritu, un alma, un cuerpo, un ser. Y el Señor Jesucristo eligió a 12. ¿Por qué? Porque Él conocía a los 12. Él sabía quién lo iba a entregar, porque Él era omnisciente. Hay una preguntita que siempre hacen, Mateo 24:36, referente a que solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos. Su venida. ¿Lo sabrá el Señor Jesucristo? Sí lo sabe, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En ese momento Jesucristo estaba hablando en el plano de su humanidad, o en la esfera de su humanidad, de que en la subordinación su Padre conocía su venida. O que algunos dirán, bueno, pero ¿por qué la niega? Estaba hablando como hombre, estaba hablando solamente desde el plano humano, desde lo que es la humanidad de Cristo. Entonces, él hablando desde su omnisciencia. Volvemos a Filipenses capítulo 2. Se hizo hombre y se humilló. Tanto así que él le dice a Pilato, cuando los ángeles, que él le dice, bueno, no los ángeles no, sino que él le dice, si yo quiero mando tantas legiones de ángeles a que me protejan. O sea, Jesucristo tenía ese poder, pero él no lo utilizó, porque él tenía que morir en la cruz. ¿Y de cuál reino? ¿De cuál reino? Del reino espiritual. Entonces, mis hermanos, la unión hipostática, para ir concluyendo, quería absorber estos minutos para que se entendiera, y hablé muy rápido también. Me gusta este tema bastante. La unión hipostática representa esa doble naturaleza que tiene el Señor Jesucristo, que es que Él es
Dios y Él es humano. Jesucristo no se fusionó, no hubo fusión, como Goku o Vegeta, no, o los hijos de Goku y Vegeta, no. Tron y no me acuerdo, Gotan. No, Él no tuvo eso. Además de creer en eso, no se mezcló las dos naturalezas. Las dos naturalezas se comunicaban entre ellas. O sea, no eran personas que tenía dentro una de este lado y otra de este lado. No. Porque parece el nestoriano pensaba eso, que eran dos personas. Nestorio. Tampoco era una sola naturaleza fusionada. Tampoco eran separadas. O sea, separadas de que una por aquí, la otra por aquí. Esta quería hacer esto y la otra quería hacer esto. Esta quería ser Dios y la otra quería ser hombre. No. ¿Tenía dos voluntades Jesucristo? Sí tenía dos voluntades. Pero de ese es otro tema que también yo grabé una vez explicando por culpa de alguien que no quiso debatir conmigo este tema. Tuve que dar yo explicando lo que ya había escrito para el debate. Por cierto, es el mismo Carlos Veloz que no quiso debatir porque supuestamente estaba de emergencia y resulta ser que estaba en un parque de diversiones. Tengo que decirlo, hermano. No me quedo callado. Entonces las dos naturalezas de Cristo representan esto. Sí, mi hermano, sí. Yo no odio a nadie, hermano. Lo que no me agrada es que a veces los hermanitos, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, Moncadita, yo he debatido con Moncada estos temas, están en YouTube estos debates. Moncada yo lo veo como un niño. Moncada, yo lo veo así como un muchacho, o sea, muchacho. Lo veo hasta como un muchacho inocente que uno lo agarra así y uno lo lleva así, o sea, le hace así uno. Pero los otros viejos no, los otros viejos ya están grandes para estar todavía con esto, o sea, todavía vuelven otra vez a lo mismo. ¿Sabes qué es lo peor? Que no aceptan que se equivocan. No aceptan, porque yo recuerdo que yo dialogando con esta gente, yo le decía, el tema no es si Calcedonia es católico romano, no. El tema es la doctrina de Cristo. El tema no es si Calcedonia había 300 o 400 o 600 monjes o 600 padres o 600 pastores. No. El tema es la doctrina, que eran políticos. Eso no es el tema. Que fue ordenado por Constantino, que Constantino se metió allí y arregló las papeletas. Eso es mentira. El tema quedó escrito. Lo que a nosotros nos importa es lo que queda escrito. Calcedonia dejó su credo de la unión hipostática. Por cierto, lo que pasa es que es muy largo el credo, que es repetitivo y habla de lo que estamos diciendo. Entonces, eso quedó escrito en el año 451, cuando ellos hacen el credo. El de Atanasio quedó escrito. El de Atanasio se puede buscar por Google. El de Éfeso también quedó escrito. O sea, el de los apóstoles también quedó escrito, que se utilizó también como el bautismo trinitario. Si no me equivoco, es el de Éfeso. El Padre, Hijo y Espíritu Santo se utilizó en el bautismo trinitario de los apóstoles, que comenzaba desde el siglo I, creo. Bueno, es otro tema. Disculpen, me estoy saliendo del tema. Bueno, lo dejo aquí, mi hermano. Dime alguna opinión, dime si quieres decir algo. Sí, mi hermano, déjeme, a ver. Ajá. Gloria a Dios. Sí, no, estuvo muy bien la explicación. No quiero añadir nada más. Solamente, pues, la doctrina de la unión hipostática es un intento por explicar cómo Jesús pudo ser Dios y hombre al mismo tiempo. Y quiero usar y hacer un énfasis en la palabra es un intento. ¿Por qué digo que es un intento de explicar cómo es posible que un Dios todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, se hace Dios, se encarna, nace de la Virgen María, y en esa persona divina hay dos naturalezas, una humana y una divina? Y digo intentar explicar, porque por más que queramos, nuestra mente jamás va a poder entender la profundidad del sacrificio de Dios, del sacrificio
de la segunda persona de la Trinidad. ¿Y por qué digo sacrificio? Porque el hecho de que Jesucristo se haya humillado al grado de hacerse un hombre es una humillación para Dios, honestamente. Y lo hizo por una sencilla razón, porque Dios nos amó. Entonces es imposible para nosotros poder comprender totalmente cómo obra Dios. Y ese es el problema con los unicitarios y los testigos de Jehová. Querer entender a Dios. Querer entender por qué Dios se encarnó, por qué Dios caminó, cómo es posible que ese Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó, murió en la cruz. Y aún existen muchos evangélicos que no aceptan que Cristo, siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, y cuando fue clavado en la cruz, seguía siendo Dios. Entonces no pueden aceptar, y cuando uno les dice que quien murió en la cruz fue Dios, se escandalizan, porque dicen, ¿cómo es posible que Dios muera si Dios es eterno? El problema es que muchos evangélicos no entienden el concepto de lo que es la muerte. Cuando se entiende lo que es la muerte, podemos comprender que realmente el que murió en la cruz fue la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? ¿Por qué es importante que ese que murió en la cruz sea Dios? Porque si el que murió en la cruz era simplemente un hombre, entonces nosotros no tenemos salvación. Y es lo que quería yo decir. Exactamente. Mande, dígame. Y se puede explicar porque siempre me gusta responder las preguntas. Me han preguntado ya varias veces que acaso que me voy a perder si no creo lo que tú piensas o lo que tú crees. Sí, porque estás distorsionando a Dios, estás distorsionando la salvación. Si Jesucristo no es Dios, entonces tú no eres cristiano. Así de sencillo. Así de sencillo. No eres amigo mío. O sea, si tú crees que el hijo, porque el universitario borra al hijo de Dios porque para él es el Padre. Si tú crees eso, estás distorsionando al que murió en la cruz. Porque el que murió en la cruz es Jesucristo, no el Padre. Entonces, no. Tú estás mal. Entonces se podría hacer un pequeño video también referente a esto, de que si no crees, suena un poco violento, pero es la verdad. Si no crees en la Trinidad, no eres salvo. Correcto. Así es. Porque la Trinidad está enseñada en toda la palabra. ¿Sí? Quizás no existe la palabra Trinidad, pero la enseñanza está ahí. La doctrina está ahí. No puedo distorsionarla. Porque distorsionó la salvación. ¿Cierto? Entonces el que murió en la cruz es un simple hombrecito. Siempre lo he visto así y ellos dicen, no, el que murió fue el Mesías. Estás hablando de que el Mesías es un simple hombre, pero a él se le entregó poder. Se le entregó poder. Él era Dios. Y se ríen porque ellos dicen, no, pero según tus hermanos, dicen ellos, los arrianos, según tus hermanos, el que murió en la cruz es nada más la parte humana. ¡Wow! El que murió en la cruz era Dios, chicos. O sea, no puedes dividir la unión hipostática. O dicen que la naturaleza humana fue la que murió. Sí, como que si la naturaleza fuera una sola persona. Nestorianismo. ¿Ah? Nestorianismo. Nestorianismo. Es lo que enseña. Naturaleza no es persona. No es persona, es una cosa abstracta. Lo que muere es la persona. Lo que muere es la persona, y la persona era Dios. ¿Sí? No puedes dividir la unión hipostática. No se puede. No la puedes dividir. No. Sí, pero tú no puedes decir que Dios murió porque muere la eternidad. ¿Qué tiene que ver un atributo con esto? O sea, creen que exacto, el error está en la palabra muerte.
Creen que la muerte es aniquilación. Sí, y muchos evangélicos creen eso. Y estamos hablando de evangélicos trinitarios que deberían de Bueno, saber. también, sí, claro, pero no, también se podría hablar del tema del Teotocos. Me gusta, ese tema a mí me encanta, porque siempre me agarran como católico romano, que yo estoy idolatrando a María en ese tema. Dice uno hace así, pero es que el tema no es María, el tema es Jesucristo. Es Jesucristo. El tema es respaldar la idea de que Jesucristo es Dios. Sí. O sea, si el Logos nació de María, porque Gálatas 4:4 lo enseña, podemos hablar, sí, de ese tema. Tenemos ya 2 temas allí, pero ese me gusta, el del Teotocos, porque tengo tiempo que no lo toco y de verdad me gusta, aunque no estoy a la moda. Ahorita la moda como que es Santiago Alarcón y toda esta gente, o sea, bueno, lo que está en el de moda ahorita. Soy un youtuber que no está a la moda. Aquí también. Sí, o sea, dijo un sacerdote ortodoxo hace tiempo. Él dijo, la diferencia entre cómo los ortodoxos y los católicos representan a María es que los católicos siempre representan a María sin Jesús en sus estatuas, pero los ortodoxos siempre representan a María con Cristo. Y él dijo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que todo lo que María es gracias a Jesucristo. Entonces, cuando se habla de la Teotocos, no es por querer hacer énfasis en María, sino el énfasis está en el ser que habitó en María por 9 meses. Y ese ser era Dios. En otras palabras, Dios encarnado habitó en María por 9 meses. Entonces, eso es lo que es Teotocos, la que porta a Dios, la que pare a Dios. Entonces, cuando se dice que María es madre de Dios, no es darle énfasis a María, sino en el hecho que ese niño que nació ahí era el Dios encarnado. Está bien, mi hermano. Ya me diste la idea, porque a mí me gusta ser muy espontáneo. Voy a ir a Facebook un rato a ver si grabo aunque sea 15 minuticos de este tema. A mí me gusta hacer las cosas espontáneas. Es que yo no me... Sí. Yo no me meto, no me centro y hago todo técnico. O sea, técnico es que leo un libro y me pongo solamente a leer el libro. O sea, leí lo más importante. O sea, me gusta ser así espontáneo. Está bien, creo que es mejor. Creo que es mejor. Sale mejor. Bueno, mi hermano, pues unas palabras de despedida. Bueno, que la gloria sea primeramente para nuestro Señor Jesucristo. Estamos buscando que de verdad se lleve a cabo la verdadera doctrina ortodoxa de la cristología. Es lo que traemos desde hace rato, o sea, hace semanas, ya casi creo que 2 meses, en lo que estamos hablando de todos estos videos, defendiendo la verdad, defendiendo lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, mi estimado. Dios lo bendiga. Buenas noches. También Amén. Yo me despido, hermanos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queden en la paz de Cristo y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias y hasta luego. Dios les bendiga. Gloria a Jesús.